Un ejemplo es cuando cae una gota sobre la superficie del agua en un estanque. La gota produce una perturbación en el agua que se propaga hasta la orilla del estanque. Aunque esta propagación se mueve con determinada velocidad, las partículas de agua no avanzan, simplemente se mueven hacia arriba y hacia abajo con respecto al punto de equilibrio. Según el medio de propagación, las ondas se clasifican en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas difunden energía a través de un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, las ondas de las cuerdas en el agua, las ondas sonoras y las sísmicas. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, difunden energía por las oscilaciones de campos eléctricos y campos magnéticos, por ejemplo, la luz, la radiación ultravioleta y los rayos X. Continuamos con las ondas periódicas. Una perturbación armónica continua puede establecer una onda senoidal en una cuerda estirada y la onda viajará por la cuerda con una rapidez. Básicamente están caracterizadas por crestas o montes, valles y usualmente es categorizada como longitudinal o transversal. Un ejemplo sería al tomar una cuerda estirada y aplicarle un movimiento vertical en uno de sus extremos. Se genera un pulso que viaja a través de la cuerda. Cada partícula de la cuerda permanece en reposo hasta cuando el pulso llega hasta ella, donde se mueve durante un instante y regresa al reposo. Si se mantiene constante el movimiento en el extremo de la cuerda, la propagación a lo largo de la cuerda será periódica y producirá un tren de ondas. Para estudiar los fenómenos relacionados con movimientos ondulatorios, se pueden hacer representaciones de las ondas como la que se muestra en la figura. En ella se observan las siguientes características. La longitud de onda. Distancia entre dos puntos en los que empieza a repetirse el movimiento, por ejemplo, entre dos crestas o entre dos valles. La siguiente amplitud de onda es la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su posición de equilibrio. La frecuencia es el movimiento de ondas generadas en la unidad de tiempo. Al igual que en el movimiento armónico simple, su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Hertz. El periodo es el tiempo en el cual se produce una onda, que coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una vibración completa. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se desplaza la perturbación por el medio. Depende de la elasticidad y de la rigidez del medio. Proseguimos con las ondas longitudinales y transversales. Las longitudinales son aquellas en las que las partículas del medio oscilan en dirección paralela a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Siempre es mecánica y se debe a las sucesivas compresiones y expansiones del medio. Las transversales son aquellas en las que las partículas del medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Las ondas generadas en un estanque de agua, las generadas en la cuerda o las ondas electromagnéticas son ejemplos de las ondas transversales. Otra cosa muy importante, la función de onda. Es la expresión que permite obtener la posición respecto a su posición de equilibrio para cualquier instante de tiempo. Como su ecuación dice, posición igual a amplitud por seno de velocidad angular, que se conoce como omega, por tiempo, más la constante por x. La siguiente figura representa una cuerda larga y tensa en la dirección del eje OX, por medio de la cual se propaga una onda. Continuamos con la velocidad de una onda transversal. Como ya habíamos dicho, una onda transversal es la que cierta magnitud vectorial presenta oscilaciones en alguna dirección perpendicular a la dirección de propagación. ¿Alguna vez habrás observado que en el proceso de afinación de una guitarra se hace vibrar la clavija para aumentar o disminuir la tensión en la cuerda?
Si la tensión aumenta, todo pulso generado en ella tendrá una mayor velocidad de propagación. Pero, como no todas las cuerdas tienen el mismo grosor, dicha velocidad también dependerá de este factor, ya que entre mayor sea el grosor de la cuerda, menor será la velocidad de propagación. Por lo tanto, se puede afirmar que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda es directamente proporcional a la tensión de la misma y inversamente proporcional al grosor de la cuerda. Proseguimos con las ondas sísmicas. Son la propagación de perturbaciones temporales generadas por pequeños movimientos en un medio. Estas ondas que se originan en el interior de la corteza terrestre debido a repentinos desplazamientos en fallas o hendiduras en la Tierra, se propagan hacia la superficie terrestre originando terremotos o movimientos sísmicos de baja intensidad, lo cual nos indica que dichas perturbaciones generan energía que es difundida hacia afuera en forma de ondas sísmicas. En el interior de la corteza terrestre se producen dos tipos de ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra y que son conocidas como ondas de cuerpo U, ondas internas, las cuales pueden ser compresionales, ondas P, o de corte, ondas S. Las ondas P o primarias son ondas que se transmiten cuando las partículas del medio se desplazan en la dirección de propagación, produciendo compresiones y dilataciones en el medio. Por ejemplo, si se comprime un extremo del resorte y luego se suelta, el material comprimido se extiende, comprimiendo las partículas que se encuentran a su alrededor, tal como se muestra en la siguiente figura. C indica la compresión y D la dilatación. Las ondas S o secundarias son ondas en las cuales las partículas del medio se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación. Por ello están asociadas con deformaciones del terreno. Los fenómenos ondulatorios. La reflexión de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo. La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se denomina onda reflejada. La difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. Las ondas se dispersan al propagarse y, cuando encuentran un obstáculo, lo rodean y se doblan alrededor de él. Por ejemplo, cuando estamos en un cuarto cerrado y deseamos escuchar una conversación que se da en el pasillo, abrimos ligeramente la puerta y así logramos escuchar a través de la rendija. Esto sucede porque la onda sonora bordea el obstáculo, o sea la puerta, y si sigue su camino, es decir, que entra en la habitación. La interferencia. Cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un instante determinado, sucede lo que se define como interferencia. Por ejemplo, si se golpea periódicamente con dos objetos, la superficie del agua en un estanque, se producen dos frentes de ondas circulares, que se propagan a través de ella con la misma frecuencia e igual amplitud. Es decir, en el momento en que un objeto produce una cresta, el otro también genera la suya, y cuando uno produce un valle, el otro también lo hace. Proseguimos con las ondas estacionarias. Cuando dos ondas armónicas de igual frecuencia y amplitud se propagan en el mismo medio, en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, se superponen, originando una oscilación particular, que no tiene las características de una onda viajera. Se pueden transmitir en una cuerda con los extremos fijos. Cuando una onda armónica alcanza un extremo fijo, se refleja originando una onda que viaja en sentido opuesto. Al superponerse la onda original con la reflejada, se genera la onda estacionaria, como se muestra a continuación. Los puntos de interferencia destructiva, llamados nodos, y de interferencia constructiva, llamados antinodos, permanecen en lugares fijos. La frecuencia mínima de vibración que genera una onda estacionaria se muestra en la parte A de la figura. Las ondas de las partes B y C se generan a una doble y triple frecuencia de la frecuencia mínima. Considerando que la tensión de la cuerda permanece constante, la cuerda también puede vibrar con una frecuencia 4 veces la mínima, la que se presenta en la figura D, y así sucesivamente.
Ahora proseguiremos con otro tema de las ondas importante, la acústica o el sonido. Es una onda longitudinal y mecánica, es decir que se necesita un medio material para su propagación. Por ejemplo, al golpear una mesa es posible escuchar el golpe debido a que se hace vibrar la mesa y esas vibraciones se propagan en el aire hasta ser captados por el oído. La vibración de un cuerpo se propaga en el aire, dando lugar a un movimiento longitudinal de las partículas de aire vecinas al foco emisor sonoro, las cuales, al recibir cierta presión, se alejan de su punto de equilibrio, provocando una rarefacción en ese sitio y una compresión hacia las partículas más cercanas. Así, el movimiento de las partículas de aire es paralelo a la dirección de propagación. Las características del sonido. Al comparar dos sonidos podemos establecer entre ellos algunas diferencias. Por ejemplo, es fácil identificar la voz de una persona cuando la escuchamos, o distinguir entre una nota alta y otra nota baja, o entre un sonido fuerte y otro sonido débil. Estas son las características del sonido conocidas como tono, intensidad y timbre. El tono o altura de un sonido es la característica que se refiere a los sonidos altos o agudos y a los bajos o graves. Esta cualidad se debe a la frecuencia del sonido, ya que cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo es el sonido, y cuanto menor sea la frecuencia, más grave es el sonido. La sensibilidad del oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias oscilan entre los 20 Hz y 20.000 Hz. Los sonidos mayores de 20.000 Hz se denominan ultrasonidos y los menores de 20 Hz se denominan infrasonidos. Algunos animales como el perro perciben ultrasonidos muy cercanos a los 50.000 Hz y los murciélagos hasta los 100.000 Hz. ¿Sabías que se ha comprobado que los delfines emiten ondas ultrasónicas que les permiten ver a través de los cuerpos de otros animales y de las personas? Para los delfines, los músculos y la piel son casi transparentes. Además, pueden observar huesos, dientes y cavidades llenas de gas. El delfín podría detectar evidencias de cáncer o tumores presentes en nuestro organismo. Las ondas ultrasónicas tienen su uso en la medicina para hacer exámenes diagnósticos por medio de ecografías y para destruir cálculos renales, sin necesidad de realizar cirugías. Las ondas de infrasonido son caracterizadas de las ondas sísmicas. La intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área, y es proporcional al cuadrado de su amplitud. Se relaciona con lo que comúnmente se conoce como el volumen del sonido, lo cual permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. Y finalizando, el timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar el foco que lo emite, por ejemplo, un diapasón, un violín, una flauta y un gong. Pueden emitir la misma nota musical, pero al comparar su registro gráfico es fácil distinguir cuál instrumento es el que la emite, como se observa en la siguiente figura. Cuando se analiza el registro de dos o más ondas sonoras con la misma amplitud y frecuencia, se puede concluir que la forma de la onda resulta de la interferencia de las ondas. Finalizando el tema de las ondas y de la acústica, el oído y la audición. El oído es un órgano de gran importancia para el estudio del sonido, ya que de allí es donde se da inicio a la sensación acústica que se procesa el cerebro. El funcionamiento del oído inicia cuando el sonido es captado por el pabellón de la oreja, que tiene la forma adecuada para brindar una mayor superficie de recepción. Pasa por el conducto auditivo externo, donde se concentran las ondas, y las lleva al tímpano. Como el tímpano está tensado, vibra lentamente con los tonos bajos y rápidamente con los tonos altos. Luego, en el oído medio se amplifica la vibración producida en el tímpano. Gracias a los tres huesillos, el martillo, el yunque y estribo, la vibración se transmite a la ventana oval del oído interno. Como esta ventana es 30 veces menor que el tímpano, se produce un aumento de presión. La capacidad auditiva se va deteriorando con la edad.
La mayoría de la gente de 30 años o más no oye frecuencias de más de 15 Hz. A los 50 años el límite desciende a los 12.000 Hz y a los 70 años baja a 6.000 Hz, es decir, por debajo del límite superior de la conversión normal. Y así finalizamos el tema de las ondas y sus temas referentes a ella. Gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido de alguna ayuda y también que les haya gustado.